Buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta clase de ética y deontología. Hoy tendremos la oportunidad de revisar todo lo concerniente a la ética, sus conceptos, valores, normas, lo relacionado con la deontología y con ello iremos desarrollando toda nuestra clase. ¿Ok? Vamos entonces a compartir para que veamos algunas cuestiones acá. También quería recordarles que la clase va a ser grabada para aquellos alumnos que no pueden entrar por cuestiones de trabajo o diferencia horaria, pero igualito van a tener la disponibilidad de sus clases. Acá un momento mientras. Segundo acá, que parece ser que la pantalla está así. Perfecto. Ver un poco acá, para que veamos. Ok, entonces, bueno, hoy estaremos hablando un poco sobre lo que es la definición de ética y de valores. ¿Ok? Realmente cuando hablamos de ética estaríamos hablando de un concepto bastante amplio, ¿ok? Como el estudio de la moral y de las acciones humanas, ¿ok? Como un término que proviene de lo que es éticos, ¿ok? En griego, y que significa carácter. Pero sin embargo, la palabra ética es una declaración de la moral que se elaboran las afirmaciones y define lo que es bueno y lo que es malo. Por eso es que cuando nosotros hablamos de ética, hablamos de una firme convicción de lo que nosotros estamos haciendo en función de nuestras acciones, sabiendo lo que es bueno y lo que es malo. Obviamente, hablar de ética es una toma de decisión en el cual nosotros podemos accionar en función de los valores que nosotros tengamos y de nuestra propia moral. Siempre les digo a mis alumnos, pues que la moral generalmente nosotros la obtenemos en casa, cuando nosotros, digamos, recibimos nuestras primeras instrucciones en el hogar, pues obviamente desde allí parte la moral. Y allí prácticamente podríamos decir que nace la ética. Por eso es que cuando nosotros hablamos de ética, es una declaración exactamente de lo que es la moralidad. Generalmente cuando hablamos de ética están muchas acciones y muchas decisiones que pudieran ser como buenas o malas. Pero ¿qué es considerado que algo es bueno o pudiera ser considerado como malo? En eso radica básicamente nuestra propia decisión, ¿ok? Y sobre lo que nosotros podemos desarrollar dentro de una sociedad. Hay sociedades que hay actividades o acciones que las consideran como buenas, pero para otras sociedades pudiera ser una acción. ¿Ok? O sea, que todo va a depender, la moral va a depender de la sociedad donde todos y cada uno de nosotros nos desarrollamos. ¿Ok? Las acciones humanas o buenas pueden ser deseables, obviamente, pues generalmente la acción buena es la que la mayoría considera que debería ser, pero que nosotros no podemos decidir en función del pensamiento de otra persona. ¿Ok? Y realmente ir sobre lo que es correcto o incorrecto en cada una de las personas, pues va a tomar parte de sus propias decisiones. ¿Ok?
Pero en el campo laboral, allí la cosa cambia un poco, porque fíjate que en lo personal pudiéramos decir que si lo bueno o lo malo, ¿ok? Pero en lo profesional hay un argumento muy importante porque va a depender de las actividades que nosotros realizamos en nuestras profesiones, ¿ok? Bien sea en el caso nuestro de la arquitectura o de la ingeniería. Y en ese sentido se trata de una disciplina que está realmente incluida dentro de la ética aplicada, ¿ok? Y que se puede hacer referencia a lo que puede ser nuestra propia realidad. ¿Qué significa esto? Que nosotros como ingenieros, en cada una de las especialidades que nosotros tenemos, vamos a estar desarrollando siempre el contexto de la ética. ¿Por qué? Porque en las acciones propias que nosotros desarrollamos dentro de nuestra profesión, debe existir ese elemento o esa faceta de la ética en el cual nos destaque como profesionales. ¿Ok? Lo primero que a uno le piden en cualquier trabajo o relación laboral es que tengamos que tengamos un comportamiento ético, y ese comportamiento ético va en función de la sociedad donde nosotros nos estamos desenvolviendo. Obviamente, pues también hablar de la ética dentro de la profesión no es solamente nuestro comportamiento, sino que nuestras labores como tal, las acciones, los conocimientos técnicos que nosotros hemos adquirido durante toda esta larga carrera, vamos a decirlo así, pues nosotros debemos actuar en función de cada una de las técnicas que hemos encontrado o que hemos aprendido dentro de nuestra profesión, y que el deber ser y como obligación moral es actuar dentro de ese régimen a través del cual nosotros obtuvimos esta profesión, ¿ok? Bien sea de la arquitectura o de la ingeniería. Realmente, hablar de la ética, no podemos dejar de hablar de lo que son los diferentes códigos de conducta. Y generalmente en una profesión, pues nosotros podemos considerar que el mejor código, y yo siempre lo digo acá, el mejor código de conducta dentro de la profesión de la ingeniería es el código de ética profesional para los ingenieros y arquitectos. Ya nosotros vamos a ver más adelante, en otros capítulos, cuál es la estructura bajo la cual se rige el código de ética para la ingeniería dentro del Colegio de Ingenieros. Y esa va a ser nuestra bandera, pues, a través del cual nosotros vamos a llevar, digamos, o tener presente a la hora de ejercer nuestra profesión. Pero hablar de ética, pues también es hablar, así como dijimos que la ética era prácticamente una sección de la moral, es hablar de los valores. Y los valores son no más que los principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de lo que nosotros realizamos como personas. O sea, ¿qué quiere decir? Que nuestros propios valores, cada quien va a tener sus propios valores, y que pudiera estar, digamos, en un renglón o en un índice a través del cual que para algunas personas algo puede tener muchísimo valor, como otras cosas no debe tener mucho valor. Pues, por ejemplo, yo siempre pongo como ejemplo que uno de mis principales valores es la justicia. Pues me gusta mucho la justicia y lo pongo por encima de cualquier cosa, porque el ser justo es para mí un elemento de valor muy importante en el cual me va a regir como, no solamente como persona, sino como profesional. ¿Ok? Por lo tanto, los valores que nosotros podemos tener, cada uno de nuestra personalidad, también deberíamos reflejarlo dentro de la profesión. Y he aquí, digamos, una gran variedad de valores universales que cualquiera puede tener. Vamos a comenzar con la bondad, en el cual una persona puede tener como valor la bondad, y eso no está malo, pues. La modestia como tal, porque ser modesto es parte de un valor intrínseco que deberías tener toda persona. La amistad, para mí también la amistad tiene un gran valor. La verdad, el respeto, hablar con la verdad dentro de una profesión es lo más idóneo que nosotros pudiéramos tener. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos la verdad, sea buena o mala,
la persona con la que nosotros nos estamos relacionando va a crear un vínculo de respeto dentro de esa relación. ¿Ok? Entonces, hablar con la verdad, así sea mala, es preferible antes de estar escondiendo cosas que pudieran resultar después en peores consecuencias. ¿Eh? El respeto, la paz, el servicio, la fortaleza, la igualdad, el compromiso, sobre todo nosotros como profesionales, como ingenieros y como arquitectos, debemos adquirir un gran compromiso con nuestra profesión. ¿Por qué? Porque de ello va a depender la dignidad y la pulcritud de nuestra labor. El desempeño de nuestro trabajo va a depender también del compromiso que nosotros tengamos con nuestra profesión. Y yo obviamente los voy a invitar a todos ustedes que generen ese valor de compromiso a través del cual cada uno de ustedes va a aprender a desarrollar en su comportamiento como profesional. La tolerancia, bueno, hay que ser tolerante, pero hasta cierto punto, ¿ok? Yo siempre digo que este valor de la tolerancia es muy importante, pero también deben haber límites a través del cual nosotros podemos acceder a tolerar algo dentro de nuestra sociedad. Ser feliz, la fidelidad, la fidelidad es muy importante porque como profesional nosotros también debemos desarrollar esa fidelidad no solamente con nosotros mismos, sino con el entorno donde nos estamos desarrollando. ¿Ok? La integridad, la responsabilidad, la prudencia, sobre todo en las profesiones, en el ejercicio de la profesión, hay que ser prudente, porque no todo puede ser a voz populi. ¿Ok? La lealtad, la cortesía, mira, y hasta la fe, ¿por qué no? Porque de cada uno dentro de nuestras propias religiones podemos llevar esa consigna de fe, seamos creyentes o no, ¿ok? Pero la fe es parte de un valor fundamental. El honor, la justicia, el amor, la libertad, la solidaridad y la honradez. Fíjense que nosotros podemos decir que nuestro destino o nuestro camino como profesional está en manos de quién, de otras personas. No, está en manos de nosotros. La decisión de nosotros seguir nuestro propio camino como profesional la tenemos nosotros en nuestras manos. Y para ello debemos actuar con solidaridad, con toda la firmeza posible que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque es allí donde se centra la profesión bajo las cuales nosotros estamos, este, digamos, obligados a desarrollarlo como tanto como ser humano como por profesional. ¿Sí? Entonces, el camino de nuestra profesión está en nuestras manos. ¿Ok? Así que nosotros debemos actuar con la mayor serenidad y la mayor pulcritud cada vez que nosotros vayamos a ejercer alguna acción de nuestra propia profesión. Obviamente la conducta a través del cual nosotros vamos a desarrollar dentro de nuestras profesiones va a depender de ese código de ética a través del cual nosotros nos regimos y que más adelante lo vamos a ver cómo nosotros como ingenieros podemos desarrollar ciertos elementos y que estamos respaldados bajo un código que tiene el Colegio de Ingenieros de Venezuela. ¿Ok? Obviamente decir también que el actuar de una manera correcta dentro de nuestras profesiones van a marcar el hito más importante dentro del desarrollo profesional. Pero bien, nosotros tenemos acá un conjunto también de elementos a través del cual nosotros podemos decidir o actuar. Pero hay que ver cuáles son los parámetros de conducta que nosotros podemos adquirir dentro de una profesión, ¿ok? Porque justamente hablar de la sociedad es un parámetro a través del cual nosotros vamos a regirnos en nuestro comportamiento. Y lo que va en contra de la sociedad es actuar justamente algo con vicio. ¿Ok? El vicio es todo aquel hábito o práctica que se considera inmoral y que realmente nosotros
pudiéramos llegar hasta un círculo vicioso dentro de nuestra sociedad. Y es allí donde la sociedad justamente nos permita tener una virtud a través del cual nosotros vamos a desarrollar nuestros buenos hábitos. Actuar con rectitud y buen comportamiento debería ser el mejor hábito que nosotros debemos desarrollar como profesionales. Pero ¿cómo hacemos esto? Bueno, siguiendo una normativa. Y estas normativas, ¿quiénes las rigen? Justamente nuestras profesiones. Nosotros vamos a ver acá también cómo dentro del Colegio de Ingenieros de Venezuela existen ciertas normas y ciertos códigos de ética que nosotros debemos respetar y actuar a través de ellos, porque ese código de ética está jurídicamente respaldado. Y cuando hablamos jurídicamente respaldado es porque hay leyes que nos amparan como ingenieros a través del cual nosotros podemos desarrollar. ¿Ok? Por eso es que nuestra conducta humana va ligada directamente a la conducta que tenemos como profesional. ¿Ok? Hay algo que también nosotros debemos tener en consideración y es que justamente hay algunos elementos que pudieran considerarse dentro de nuestra profesión como ciertas normas. ¿Ok? Pero ¿qué son las normas? Las normas jurídicas no son más que reglas de conducta que nosotros tenemos, que hemos desarrollado dentro de nuestra propia sociedad, sea imperativo o arbitrario, pero que tiene ciertas características que son coherentes ante la conducta que nosotros obtengamos. ¿Ok? Es obligatoriedad dentro de cada una de nuestras profesiones mantener unas normas que jurídicamente pueden estar amparadas por alguna ley y que nosotros debemos, digamos que, respetar esas leyes que rigen cada una de nuestras profesiones. Dentro del Colegio de Ingenieros, nosotros vamos a ver que hay una ley que se llama la Ley del Ejercicio de la profesión del ingeniero, la arquitectura y de profesiones afines. Y esa ley nosotros más adelante la vamos a estar viendo para poder accionar como profesionales que somos. ¿Ok? Quiere decir que esta norma jurídica obliga a cada uno de los profesionales a que se desenvuelva de manera correcta y que actúe de manera sensata y, digamos, con cierto dominio de carácter para poder ejercer esta profesión como tal. Pero estas normas generalmente pueden tener diferentes ámbitos, normas jurídicas, normas sociales, normas morales, normas religiosas, ¿ok? Normas culturales inclusive. Entonces nosotros vamos a tener una norma profesional dentro del Colegio de Ingenieros de Venezuela, ¿ok? Y que como venezolanos vamos a respetar, porque a través de ella se nos imponen ciertos deberes y derechos porque no solamente los deberes, también tenemos ciertos derechos bajo los cuales nosotros nos podemos desarrollar y obligar a terceros a que cumplan con los ciertos requisitos que nosotros podemos exigir como ingenieros, pero que estamos obligados también a tener a cumplir con cada uno de los requisitos de las exigencias del tercero o de la empresa o de la persona que nosotros tengamos alguna relación laboral. ¿Ok? Entonces, obviamente seguir los estatutos de una norma justamente nos va a regir como profesionales y es lo primero que nosotros debemos garantizar como profesionales que seamos, tanto de la ingeniería como de la arquitectura. ¿Ok? Y en la medida que vamos a ir desarrollando esta asignatura, vamos a ir viendo que las normativas van a ser parte de nuestro trabajo, porque incluso existen normas internacionales a través de los cuales pues nosotros tenemos algún régimen de cumplimiento, ¿ok? Como profesionales, por ejemplo.
Las normas ISO son normas internacionales que nosotros debemos desarrollar, aprender y desarrollar. Algunas de ellas ustedes las han encontrado en el desarrollo de su carrera. Otras las van a ir aprendiendo en la medida en que se desenvuelvan como profesionales. También hay otras normas que también nosotros podemos desarrollar, que son las normas del Colegio de Ingenieros de Venezuela, a través del cual nosotros vamos a regir y nos vamos a sentir amparados por ello. Porque como ingenieros que somos, ok, yo digo que no somos porque, aunque ustedes digamos, aún no han obtenido el título, pero yo los puedo considerar como ingenieros en formación y la idea es que ustedes se vayan desarrollando como tal. O sea, que su pensamiento en este momento sea un pensamiento creativo, pero como ingeniero o como arquitectos que son. Que en este momento son ingenieros en formación, bueno, pero son ingenieros. No esperen hasta que se vayan a graduar para querer obtener el título y decir, en este momento yo paso a ser ingeniero. No, el carácter de ingeniería se adquiere durante la formación que nosotros tenemos a lo largo de esta carrera. Y yo los invito que desde ya se sientan ingenieros. A lo mejor ustedes dirán, bueno, soy ingeniero, pero no tengo el título, pero eres ingeniero. Debes actuar como ingeniero, debes pensar como ingeniero, debes decidir como ingeniero y por lo tanto, debes ser muy cuidadoso a la hora de tomar una decisión. ¿Por qué? Porque como profesional que somos, pues muchas personas dependen de nuestras propias decisiones. El código de ética, que es yo les decía que era el código bajo el cual nos debemos regir todos los ingenieros, es el código de ética de la ingeniería, de la arquitectura, dentro del colegio de ingenieros. ¿Y qué es un código de ética? Entonces, el código de ética, por lo tanto, fija las normativas que rigen el comportamiento de las personas dentro de una empresa o de una organización. Nosotros, nuestro código de ética dentro del Colegio de Ingenieros nos va a ayudar a que nosotros desarrollemos ese perfil profesional que todo organización nos exige, ¿ok? Y que nos rige, vamos a decir así, en nuestro comportamiento como profesional. Nosotros allí vamos a obtener ciertas normativas que son desde el punto de vista ético, a través del cual nosotros vamos a ir aprendiendo a desenvolvernos como ingenieros o como arquitectos. ¿Ok? Pero es importante saber que ese código de ética pasa a ser nuestra bandera como profesional. Y uno de los objetivos que queremos lograr dentro de esta asignatura es justamente que ustedes aprendan a llevar, a discutir lo que es el código de ética profesional para el ingeniero y el arquitecto dentro del colegio de ingenieros. Eh, hablando deontológicamente, que la deontología se encarga justamente del estudio de las profesiones que cada uno de nosotros desarrollamos, dentro del código de ética profesional, nosotros podemos decir que ese código de ética también es deontológico. ¿Por qué? Porque a través de ella, de esta deontología, nosotros desarrollamos cada una de nuestras profesiones, como ingeniero industrial, civil, mecánico, de electricista, de electrónica, de sistema, ¿ok? En cada una de las profesiones, como arquitectos que nosotros seamos también, va a existir una clasificación deontológica dependiendo a la rama o a la profesión que nosotros tengamos, a la especialidad de nuestra ingeniería, ¿ok? Entonces, las funciones esenciales de nuestro colegio son parte de lo que es seguir el cumplimiento que se da en el ejercicio. Entonces, nosotros como profesionales que somos, pues debemos comportarnos con ese código de ética a través del cual nosotros vamos a regir nuestra profesión. Bueno, espero que
de verdad, no sé si tienen alguna pregunta sobre lo que hemos discutido hoy, sobre el código de ética, sobre la moral, sobre los valores, que es muy importante en este caso, pues resaltar los valores que nosotros tenemos como profesionales. Bueno, por lo menos de mi parte, yo pienso que esto de la ética y los valores, los principios, deberíamos tratar bueno, sé que aquí no es como elevar mi voz, ¿no? Pero siento que es algo que deberíamos empezar a ensayar desde niños en la escuela, en nuestros Claro. hogares, en los liceos, porque bastante que nos hace falta, sobre todo en este país tan aporreado que tenemos. Claro que sí, claro que sí. Y como profesionales que vamos a ser, o que somos, porque ya nosotros debemos sentirnos como profesionales, como ingenieros o como arquitectos, pues, ya debemos estar actuando con ellos, pues. Como les decía al principio, pues cada uno de nosotros desde nuestros hogares recibimos las primeras normativas, los primeros códigos de ética, de moral, y aquí lo que estamos es desarrollando, lo que vamos a ver durante todo este semestre es el desarrollo de esa moral y de esa ética como profesional, que nosotros vamos a comportar posteriormente. ¿Alguna otra pregunta? Yo pienso que también cuando esto nace desde la casa, los padres deberían como que tener un mayor impacto en este tipo de cosas y no descuidar a los niños. Como tú descuidas a los niños crecen sin esto y no es que es fácil desviarse en la vida, por así Claro, decirlo. claro que sí. Claro que sí. Y justamente estas cosas se aprenden desde niños. O sea, no solamente ahorita. Nosotros lo que hacemos ahorita como profesionales es perfeccionar, perfeccionar. Pero desde niño debe haber una formación ética y moral. O sea, que cada uno de las familias pues debe desarrollar o ser responsable, pues socialmente responsable. Y de ello vamos a hablar más adelante de lo que es la responsabilidad social. Tenemos que ser socialmente responsables ante la formación de cada uno de nuestros hijos. Exactamente, mi profe. Yo pienso que es como todo, es igual que cuando hablamos de contaminación, es igual que cuando Ah, hablamos de diversas cosas. Yo creo que todos debemos poner nuestro granito de arena y empezar por nosotros mismos, porque si nosotros empezamos a que el vecino empiece, el vecino también va a estar esperando a que uno empiece y nunca ninguno va a sí, empezar. obviamente, obviamente, claro que sí. Muy buena tu opinión. ¿Alguien más quiere aportar algo más? Bien. Entonces, ok, la próxima clase la tenemos la próxima semana. Recuérdense que escogimos los días miércoles a las 6:30. Si a alguno no le da tiempo de revisar, bueno, el asunto si no llega a ver la invitación que yo siempre les hago o les envío por el grupo, pues entre a la clase todos los miércoles a las 6:30 y allí vamos a desarrollar cada una de las actividades que nosotros tenemos. Vamos a hablar también vamos a ver si para la próxima clase hablamos de la actividad que vamos a tener para desarrollar el primer 10% de esta asignatura, que va a estar relacionado justamente con lo de lo que es los valores, las normas y las éticas. Ya pronto van a ver que vamos a decir, este fin de semana les coloco la primera actividad, que es bastante fácil, es algo sencillo que ustedes van a poder desarrollar cada uno de sus conocimientos. Bueno, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Nos vemos entonces pronto. E igualito, yo estoy a la orden para cualquier duda que ustedes tengan, bien sea por el aula o por el grupo. Vale, profe, gracias. A tu Ok, profesor, buenas profe, noches. muchas gracias. Ok, buenas Listo, noches. bro. Leonardo, Muchas, Pedro, Feliz muchas tarde a gracias, todos. muchas gracias. José, el que dice Samsung. No le he cambiado el nombre, no le he cambiado el nombre, es Juan Vargas. Ok, ok. Bueno, feliz noche pues para todos. Nos vemos entonces. Feliz Bueno, noche. Chao a gracias, hasta todos, luego. chao. Ah, pues hasta luego.